Palabra de Dios, palabras de amor han cambiado mi interior. Las seguiré, en ellas meditaré. Sé que en ellas victoria hallaré. Palabra de Dios, palabras de amor. Estudio bíblico, carta a los Romanos. Hoy corresponde el capítulo 5. Eh, voy a hacer un pequeño resumen de los capítulos anteriores, porque cada uno de ellos tiene un propósito. Como ustedes saben, el apóstol Pablo le escribe la carta a los cristianos que vivían en Roma, y como usted sabe, lo dijimos en el principio, que habían cristianos en Roma que eran gentiles, que no eran judíos, y también otros que sí eran judíos y tenían sus costumbres. Y es ahí donde Pablo quiere unificar, ¿cierto? Según lo que Dios le había revelado en este tiempo. Vamos a comenzar. Capítulos anteriores, mire, Romanos 1 nos muestra la seriedad del pecado y la necesidad urgente del Evangelio. Aquí nosotros todos nos damos cuenta que necesitábamos la verdad del Evangelio, que nos trae libertad, porque claramente estábamos atados al pecado. Y este capítulo nos muestra lo serio que es vivir en pecado. En Romanos 2 nos advierte contra el juicio. Claramente hay un juicio por vivir en pecado y también de la hipocresía que vivían algunos cristianos, enfatizando que la verdadera justicia proviene de un corazón transformado por Dios, no de los rituales. ¿Se acuerda que hablamos de eso? No tiene que ver con rituales, sino con un corazón que confía en el Señor, que es que en fe avanza. En Romanos 3 establece que todos hemos pecado y que la salvación viene exclusivamente por la fe en Cristo, sin depender de obras o de la ley. En Romanos 4 nos enseña que la justificación por la fe es un principio eterno. Y ahí dejó, se acuerda el ejemplo de Abraham, que fue declarado justo no por sus obras, sino por creer en Dios. Y esto claramente también se aplica a nosotros. La salvación no es por méritos humanos, sino por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para nuestra justificación. ¿Qué es la justificación? Ser declarados justos, ser declarados de alguna manera inocentes, ya no culpables, solo por la fe en Jesucristo. Eso es un resumen de los capítulos anteriores. Ahora veremos el capítulo 5, así que dispongámonos a aprender. En Romanos 5, Pablo nos muestra, qué hermoso, mire, las bendiciones que resultan de la justificación por la fe. Explica cómo al ser justificados, o sea, al ser declarados justos, tenemos, qué precioso, paz con Dios, acceso a su gracia y esperanza en su gloria. Además, introduce la comparación entre Adán y Cristo. El pecado y la muerte entraron al mundo por un solo hombre, Adán, pero la justicia y la vida eterna vienen por Jesucristo. Este capítulo nos ayuda a comprender la seguridad de la salvación y el amor inmenso de Dios que se demostró cuando Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Esto es una introducción y los propósitos que veremos ahora más detallados en este capítulo, el capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer y a aprender de cada uno de estos versículos. Romanos 5 del 1 al 5. Ahí usted puede seguir la lectura desde su casa. Justificación y paz con Dios. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
Aquí, mira, encontramos promesas, encontramos declaraciones y encontramos convicciones para nuestra vida. Cuando la Biblia habla en gloriarnos, por ejemplo, dice, nos gloriamos, eso tiene que ver con gozarse, con alegrarse. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, nos gozamos, nos alegramos en la esperanza que Dios nos ha dado. ¿Qué aprendemos de esta parte de Romanos 5, del 1 al 5? Uno, la justificación por la fe nos da paz con Dios. Hemos hablado con anterioridad lo incesante que el mundo busca la paz y la puede buscar en muchas partes. Nosotros recordamos, ¿cierto?, que el domingo dijimos que Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. O sea, en este mundo vamos a encontrar organizaciones, instituciones, empresas, personas que van a querer vendernos un estilo de paz, pero que no es la que da Jesús. La verdadera paz la encontramos en la reconciliación con Dios. Y esa reconciliación solo es por medio de la fe en Jesucristo. La enseñanza que encontramos acá es que nuestra relación con Dios ya no está marcada por culpa o enemistad, sino por paz real. ¿Cómo la obtenemos? Gracias a la obra de Cristo. Es importante recordar, mis hermanos, que usted y yo estábamos enemistados con Dios. Ahora, usted se puede preguntar, bueno, pero yo nunca peleé con Dios o nunca lo traté mal. Pero la condición de pecado que había en nosotros nos hacía separación con Dios. Nuestra condición pecaminosa. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Por lo tanto, había una pared que nos separaba. Había un puente cortado entre Dios y la humanidad. Y Jesucristo, por medio de la muerte en la cruz, vino a rehacer ese puente. Jesús vino a ser el puente que nos permite reconciliarnos con Dios. Nuestra relación con Dios ya no está marcada por la culpa. Mis hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, esto es importante recordarlo, cuando nos arrepentimos de todo corazón y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, ya no debe haber culpa, ya no hay enemistad contra Dios. Podemos tener una relación cercana con Él. Podemos vivir confiados, no tratando de ganarnos. Miren, importante, podemos vivir confiados, no tratando de ganarnos el favor de Dios, sino descansando, como lo aprendimos el domingo, descansando en la paz que ya tenemos en Jesús. No debemos sentir culpa. Cuando, cuando nosotros vivíamos lejos de Cristo, la culpa llenaba nuestro corazón, la amargura llenaba nuestro corazón. Hoy día quizás podemos también equivocarnos, también pecamos el día de hoy, pero nosotros no disfrutamos el pecado. El Espíritu Santo nos hace entender que lo que hicimos estuvo mal y podemos ir donde nuestro Padre, por medio de Jesús, a pedir perdón y tener esa paz que da el perdón. Recuerde, la justificación por la fe nos da paz con Dios, nos permite ir directamente a nuestro Dios por medio de Jesús a hablar con Él, pedir perdón. Recuerde la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo volvió a su padre a pedir perdón y su padre le recibió. Debemos vivir con la paz que da la justificación de Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Podemos llegar a Él a pedir perdón, a presentar nuestra gratitud, a alabarle por medio de Jesús. 2. La esperanza en Cristo nos sostiene aún en medio de las pruebas. El texto dice que aún en las tribulaciones podemos gozarnos, ¿cierto? La primera parte hablaba que tenemos gozo porque hay paz, porque estamos reconciliados con Dios. Y esta segunda parte habla que también tenemos una esperanza
en medio de las pruebas. La esperanza en Cristo nos sostiene aún en medio de las pruebas. Recuerde, el creyente no solo espera la gloria futura, sino que puede encontrar gozo incluso en las dificultades. Hay una canción muy antigua, pero también muy hermosa que dice, más allá del sol, ¿verdad? Más allá del sol, yo tengo un hogar más allá del sol. Hay otro más antiguo que dice, cuando allá se pase lista. E imaginamos, ¿cierto?, cómo va a ser ese encuentro celestial con nuestro Padre eh, en el cielo, en ese paraíso precioso. Pero nosotros podemos desde este tiempo encontrar paz, amor, inclusive en medio de las dificultades, en medio de este mundo. El creyente no solo espera la gloria futura. Mire, no solo podemos decir, no, quizás cuando yo me muere y más allá voy a encontrar la verdadera paz. En esta tierra puedes encontrar la verdadera paz por medio de Jesucristo y aún verla cuando estás pasando momentos difíciles. Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere hacernos avanzar en esta vida eh, y estas pruebas nos hacen crecer. Nosotros yo creo que entendemos que la única manera de saber si hemos avanzado es cuando somos puestos a prueba. ¿Cómo se prueba o cómo se sabe que el alumno aprendió? Cuando rinde su examen o su prueba. En las dificultades, nosotros sabemos que Dios nos está formando, que está formando nuestro carácter. Cuando nosotros partimos el camino del Evangelio, el camino de fe, Dios comienza a trabajar en nuestra vida y Él también comienza a formar nuestro carácter. Y debemos darnos cuenta si estamos avanzando o nos estamos estancando. Él va con nosotros, paso a paso. Hay que también reconocer que no todos vamos a la misma velocidad. Dios sabe a qué velocidad puedes ir tú y comienza a tratar tu vida lentamente, paso a paso. Pero también esas dificultades tienes que tomarla como un- una instancia donde se forma el carácter. Recuerda, la esperanza en Cristo nos sostiene aún en medio de las pruebas. Quizás en este tiempo usted está pasando una prueba, ya sea de salud, ya sea familiar, en el trabajo. Ahí, en ese momento, pregúntele al Señor, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Estoy respondiendo con buen carácter? ¿La paciencia está bien ejercitada? ¿Mi forma de contestar, de responder, es de acuerdo a tu voluntad, Señor? Sometámonos también bajo la autoridad de Dios en medio de la prueba. Siempre es más fácil quejarse, siempre es más fácil decir, otra vez a mí, otra vez me pasó lo mismo. ¿Será que no hemos aprendido la lección? Recuerda, los universitarios cuando ellos no aprueban su examen, se van a un examen de repetición que se llama. Los universitarios le llaman el examen de repete. Y yo he escuchado a varios que dijeron, me tuve que ir a repete. ¿Por qué? Porque no pasó la prueba. A veces se nos repiten una y otra vez las mismas dificultades. Y tú dices, ¿otra vez me pasó esto? ¿Será que no hemos aprendido la lección? Gózate, mi hermano, en medio de la prueba, porque es Dios tratando nuestro carácter. Es Dios comprometido con nosotros, con sus hijos, formando aquella persona que Él desea. En las pruebas, en lugar de desanimarnos, debemos recordar que Dios está usando cada situación para hacernos más fuertes y maduros. Mira qué importante esto, para guardarlo en nuestro corazón. En lugar de desanimarnos, debemos recordar que Dios está usando cada situación para hacernos más fuertes y maduros. Ya sea si estás viviendo algo como padre, como esposo, como esposa, en tu trabajo, Dios está tratando tu vida. Y eso también debe ser sinónimo de gozo. ¿Es fácil? Claro que no, no es fácil. Pero cuando venga esa prueba, aprendamos
a gozarnos en Él, porque debemos recordar que Él está tratando nuestra vida y está usando cada situación para hacernos más fuertes y más maduros. Cosa que nosotros también disfrutemos de esa madurez, pero los que están a nuestro lado también disfruten de una persona madura e íntegra en el Señor. 3, en esta parte de Romanos 5, del 1 al 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Gloria a Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos asegura y llena continuamente del amor de Dios, haciéndonos conscientes de que somos sus hijos amados. Recuerde, el Espíritu Santo, dice la Biblia, que da testimonio que somos hijos de Dios. Si usted en algún momento puede dudar, ¿seré o no seré hijo de Dios? Cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador de su vida, cree en fe que resucitó de los muertos, se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, en la mía, y Él comienza a hacer esta obra de madurez, para que demos frutos del Espíritu, para que los dones se manifiesten, los dones del Espíritu. Y por supuesto también, Él es el que nos guía a la verdad, es el que nos convence de pecado. La obra del Espíritu Santo es tremenda en nuestra vida y debemos conocerla. Y mire lo que dice, no solo guía, sino que nos asegura. ¿Cómo se identifica un hijo de Dios? Porque tiene el Espíritu Santo dentro de su vida. Y el Espíritu Santo comienza a moverse y a dar frutos en nosotros. No debemos vivir como huérfanos espirituales, sino como hijos seguros del amor constante de Dios, reflejando ese amor a otros. Mis hermanos, una de las cosas o de las preguntas que, que el enemigo quiso tentar tanto a Jesús como a Eva y a Adán, es hacerle dudar de su identidad. Este es el trabajo que hace el enemigo y que quiere hacer con los hijos de Dios, que duden de su identidad. Recuerda con que Satanás dice a Eva, con que Dios dijo, de inmediato quiso hacerla dudar. ¿Dios dijo eso? Y ellos estaban bien en el huerto del Edén, pero Satanás le hace una promesa equívoca. Si tú comes de esto, serás como Dios. A veces aspiramos cosas que no sabemos, que no nos merecemos, no son para nosotros. Y deseó algo que no necesitaba. A Jesús quiso tentar, Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús lleno de palabra de Dios, supo responder y no dudó de quién él era. No tuvo que demostrar quién era. Si eres el Hijo de Dios, recuerda, Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, manda que, si eres el Hijo de Dios, tírate. Jesús en ningún momento dudó. Usted tampoco dude. Si usted ha entregado su vida a Jesús, si cree de todo corazón, si se ha arrepentido de sus pecados, usted es hijo de Dios. Y el Espíritu Santo le dará testimonio. Escuche la voz escuche la palabra de Dios y escuche el Espíritu Santo. No escuche otras voces. No debemos vivir como huérfanos espirituales, sino como hijos seguros del amor constante de Dios. Podemos caer en el error, mi hermano, de que cuando pecamos decimos ya no, con esta perdí todo. A veces caemos en algún pecado feo que nos avergüenza y decimos, no, yo creo que ya no soy hija de Dios o hijo de Dios, perdí mi condición. No dude de eso. Preséntate delante de Dios como hijo pródigo, ven a pedir perdón. Y ese Padre amoroso no te va a ser jornalero, no te va a ser siervo, te va a decir, eres mi hijo. Eso hizo el Padre con el hijo pródigo. ¿Recuerda? El hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme uno de tus siervos.
Y el padre dijo, no, tú eres mi hijo. Es cierto, pecaste, es cierto, te equivocaste, pero eres hijo. Báñate, ponte vestido nuevo y ponte anillo. Recuerde que el anillo significa compromiso. Comprométase. Pero no dude, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Somos sus hijos, sigámosle buscándole. Y cuando tropecemos, recuerde, vaya a los pies de Cristo, pida perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La justificación por la fe nos da paz con Dios. La esperanza de Cristo nos sostiene aún en medio de las pruebas. Recuerde, Dios está trabajando por medio de esas pruebas para formar su carácter. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No dude del gran amor de Dios. Sigamos leyendo, sigamos avanzando. Ahora Romanos 5, del 6 al 11. Siga la lectura ahí desde su casita. Dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hay varias palabras tan importantes en esto, versículos claves para nuestra vida de fe, como es eh, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nos anima a que sigamos confiando. Bueno, pues mucho más, ya estando justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Hermano, esto es muy importante. Por Jesús seremos salvos de la ira. Y quiero explicarle un poquito eso. Dios es un Dios justo y Él estipuló en su palabra, a través de la ley que le dio a Moisés, que un sacrificio debía existir, un sacrificio perfecto, el cual debía ser derramado para perdón de pecados. Dios podría haber dicho, ¿cierto? Humanamente hablando, no, ya dejémoslo así, está todo pagado. Dios es justo. Él estableció el pacto y en el pacto de Moisés dice que debía un cordero sacrificarse para el perdón de pecados y derramar su sangre. Y ese sacrificio debía ser perfecto. Y toda la ira de Dios caía sobre ese sacrificio. Mis hermanos, como dice el texto ahí, en el 9, seremos salvos de la ira, porque toda la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesús. Ahí en su caso usted dio un amén bien fuerte. Toda la ira que nosotros debíamos recibir, la recibió su Hijo Jesús. No sé si usted ha visto alguna vez un papá enojado castigando a su hijo. No sé si a usted, papá, le ha tocado castigar a su hijo y a veces nos enojamos y castigamos y decimos una semana sin televisión y no va a salir de la calle y nos enojamos y ponemos nuestros propios castigos, ¿verdad? Bueno, nosotros merecíamos todo el castigo de Dios por nuestros delitos y pecados, pero el que recibió el castigo, el que recibió la ira, fue Jesús. Él en la cruz llevó todo el peso de la ira de Dios. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? ¿Cómo no vamos a vivir para Él? En esto se muestra el amor de Dios. Mire, que Cristo murió por nosotros aún siendo pecadores.
Hay grandes enseñanzas en este versículo y las vamos a ver. Primero, Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles y pecadores. Dios no esperó que cambiáramos para amarnos. Mire qué reflexión más importante entenderla, para que nos anime a buscar más de Dios y más de Jesús. De eso se trata el estudio, que esto nos anime a buscar más de Él. Dios no esperó que cambiáramos para amarnos. Jesús no le puso condiciones. Mira, tienes que tener esto, esto y esto. Lo que Él pide es fe, toda tu fe en Él para ser salvo. Y esta fe significa rendirte delante de Él, reconocer que no puedes solo, que no puedes sola. Dios no esperó que cambiáramos para amarnos. Él nos invitó tal y como estábamos. Y desde ahí Él comienza este proceso de transformación. Él tomó la iniciativa cuando estábamos en nuestro peor estado. Mi hermano, mi hermana, Él tomó la iniciativa cuando estábamos en nuestro peor estado. No sé si usted alguna vez ha discutido con alguien y le ha quitado la mirada, le ha quitado el saludo y no se quieren hablar, y si usted sabe que él va a ir a una parte, usted no va a ir, no quiere ni encontrarse con esa persona y nadie quiere tomar la iniciativa para reconciliarse. Él no me habla, yo no le hablo. A varios no ha pasado, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros fuimos los responsables del pecado, nosotros fuimos los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios toma la iniciativa para reconciliarse con nosotros. Él, el gran Dios todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, decidió tomar la iniciativa, yendo a nuestro peor estado para darnos salvación, para amarnos, para transformar nuestra vida. Mis hermanos, no debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Recordemos, mire, y muchos de nosotros podemos caer en la tentación de decir, no, si yo no era tan malo. No, si me comparo con el borracho de la esquina, si me comparo con el asesino de allá, con ese que está ahí en la cárcel, con el... No se compare con nadie. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no merecíamos la muerte de Jesús. Y Él aún así decidió tomar la iniciativa. No nos olvidemos de donde Dios nos sacó y donde nos tiene. Nos tiene dentro de su pueblo especial. Nos llamó por gracia y por misericordia. No olvidemos de dónde éramos. Y esto debe llevarnos y llenarnos de gratitud, de humildad hacia los demás. Mis hermanos, esto debe motivarnos también para llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Hay muchos que están en la condición que nosotros estuvimos, ya sea un vicio, un problema familiar, una vida desordenada, licenciosa, grosera, eh, poco honesta, vanidosa. En algún momento estuvimos ahí y cuando veamos a alguien que camine por esa vida, tenemos que recordar que de ahí nos sacó Dios. ¿Para qué? Para hablarle a la otra persona. Dios te ama y puede transformar tu vida. Recordemos de donde Dios nos sacó para llenarnos de gratitud, de humildad, para también presentar este amor a otras personas. Recuerda, Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles y pecadores. No pienses que Dios va a esperar que tú vayas un año a la iglesia y ahí te va a decir, sí, ahora voy a morir por ti, ahora que llevas un año dentro de la iglesia. Él nos llama tal como estamos. Espera nuestra fe, espera nuestro arrepentimiento y él ahí comienza a ser una obra de amor. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos. Recuerda, Cristo murió por nosotros
cuando éramos débiles y pecadores. Que eso nos anime, mis hermanos, a seguir buscándole y también a llevar el mensaje de paz y de reconciliación. Otro punto importante, el amor de Dios se demuestra en la cruz. Para nosotros, la cruz es un sinónimo valiosísimo. Mis hermanos, antes de Jesús, la cruz era sinónimo de maldición. Antes de Jesús, la cruz era solo sinónimo de maldición. Maldito el que es colgado de un madero, que es crucificado, dice la misma palabra de Dios. Después de Jesús, después de la crucifixión y la resurrección, la cruz pasó a ser un instrumento de salvación. Gloria a Dios. Mira qué tremendo. Anote por ahí eso. Antes de Jesús, la cruz era un instrumento de maldición. Después de Jesús, la cruz es un instrumento de salvación. Y esto es una enseñanza para nosotros, porque también en algún tiempo yo fui instrumento de maldición, pero cuando me acerqué a Cristo, desde ahora en adelante, soy un instrumento de bendición. Usted, si quizá en algún momento de su vida, con sus palabras, con su gesto, con su actuar, fue un instrumento de maldición, de maldecir, de hablar mal, de tratar mal, hoy día puede ser transformado por medio de la fe en Jesucristo a un instrumento de bendición, de salvación. El amor de Dios se demuestra en la cruz. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona a Jesús me dará. Tremendo himno. El amor de Dios no es solo palabras, se manifestó de forma suprema en la entrega de Cristo. Y esto es fundamental en tiempos donde escuchamos tantas promesas. El hombre es de fácil palabra, de prometer, ¿cierto? Y no cumplir. Lo vemos en todas en las empresas, en la política, en la televisión, en los medios de comunicación. Se hacen muchas promesas, pero no se cumplen. Dios es un Dios que por medio de su palabra nos entrega promesas y por medio de sus hechos nos demuestra que es un Dios real. El amor de Dios no es solo palabras, hermano, y esto lo podemos ver demostrado a través de toda la Biblia. Y esto también son promesas para nosotros. Tómese de las promesas de Dios, porque Dios no es solo palabras, se manifestó de forma suprema en la entrega de Cristo. Recuerda, mi hermano, cuando dudemos del amor de Dios, y a veces nos puede pasar, a veces con lo que nos pasa a nuestro alrededor, ¿cierto? Recién hablamos de las dificultades, de las pruebas, podemos dudar del amor de Dios. Pero recuerda, miremos siempre la cruz como la prueba definitiva del gran amor de Dios. ¿Cómo no nos va a amar aquel que se entregó por completo en la cruz, que derramó toda su sangre, toda hasta la última gota, por amor a ti, por amor a mí, por amor a la humanidad? Cuando te encuentres en esa prueba, en medio de la dificultad, no dudes de este gran amor que lo podemos ver manifestado en la cruz. Qué precioso. Gracias, Señor. Ahí en su casa usted diga, gracias, Señor, por esa cruz, como cantamos al principio. Gracias por tu cruz, Señor. Gracias por esta enseñanza. Punto 3. Ahora estamos reconciliados y salvos por medio de Jesús. Gloria a Dios. Ahora, por esa cruz estamos reconciliados y salvos por medio de Jesús. No hay nada como reconciliarse con la persona amada. No hay nada como volver a mirar a los ojos con paz a alguien que está a nuestro lado. Es fome estar enojado, ¿verdad? Es fome no poder abrazar, no poder conversar con tranquilidad. Esa conversación es tirante porque hay algo oculto. Jesús vino a reconciliarnos, vino a salvarnos. No solo fuimos perdonados, sino que ahora tenemos una relación viva y segura con Dios a través de Cristo resucitado.
Qué tremendo, mire, fuimos perdonados y más aún tenemos una relación viva y segura con Dios. Y quiero poner como ejemplo esto que pasa en la vida cotidiana. Yo conozco personas, familias, que tuvieron un problema grave, por mucho tiempo no se hablaron, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Solo se saludan con respeto, hablaron del tema, se perdonaron, pero la relación nunca volvió a ser la misma. Ya no estaba la confianza, ya no estaba la alegría, simplemente era un saludo cordial, pero la buena relación se perdió. Eso pasa en las familias. A diferencia de lo que hace Cristo, a diferencia de lo que hace Dios por medio de Cristo, Él no solo nos perdona, sino que recupera una relación perdida. Dios ya no nos mira con esos ojos de culpa que nos está culpando. Dios ya no nos mira con esa mirada enjuiciadora. ¿Sabes por qué? Porque Él nos mira por medio de Cristo. Cuando Dios nos mira a nosotros y tiene misericordia de nosotros, es porque está viendo el sacrificio de Cristo. Recuerda esto, no solo fuimos perdonados, sino que se ha recuperado una relación viva y segura con Dios. Pero recuerda, solo por medio de Cristo. Hay un solo camino. No todos los caminos llevan a Roma, no todos los caminos llevan a Dios. Solo por medio de Jesucristo. Y Jesucristo resucitado. Recuerda, mi hermano, siéntete perdonado, pero también vive esta relación estrecha con nuestro Dios poderoso. Vivamos cada día conscientes, entendidos de esta reconciliación. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir con gozo, con seguridad y también compartiendo esta esperanza con otros. Si usted hoy día eh, toma esta palabra para su vida, tengo el gozo del perdón, tengo el gozo de la esperanza, tengo el gozo de que Dios está trabajando en medio de las pruebas, tengo el gozo de que puedo hablar en cualquier momento con Dios por medio de Jesucristo. Y ese gozo, compártalo. Comparta esta esperanza con otros. Qué tremendas enseñanzas, mis hermanos. Son enseñanzas claras, son convicciones, eh, es teología, pero al mismo tiempo es doctrina, pero al mismo tiempo es algo muy aplicable a nuestra vida. Es algo para que lo vivamos. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles y pecadores. Y el amor de Dios se demostró en la cruz y ahora estamos reconciliados. Una, una verdadera relación con Dios por medio de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Comience a absorber esto. Recuerde, esta es palabra de Dios para nuestra vida. Sigamos avanzando. Romanos 5 del 12 al 21. Aquí vamos a leer un trocito más largo de esta hermosa palabra. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, este, es muy importante entender esta gran parte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno
o sea, de Adán, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este texto es maravilloso porque cuenta finalmente la historia de la humanidad. Y si bien es cierto, en algunas partes nos enredamos con el uno, con el otro, con los muchos, con todos, lo que está diciendo es que por el pecado de uno, o sea, de Adán, todos fuimos condenados. ¿Y sabes qué? Yo creo que más de alguno ha pensado esto. No, si yo hubiese estado ahí, yo creo que yo no hubiese fallado. Porque recuerde, Adán finalmente es el representante de la humanidad. Lo que hace Adán es representar a toda la humanidad, a una humanidad pecadora. Y nosotros podemos pensar, malo el representante que buscaron, porque si me hubiesen escogido a mí, no, yo no le hubiese hecho caso a la serpiente, ni hubiese escuchado a Eva. ¿Sabe? Adán nos representó tal cual somos. Por eso, esa condenación, por esa desobediencia, vino a la humanidad. Pero también viene la gran muestra de gracia y amor, que también por uno, como por uno, ¿cierto? Que es Adán, entró el pecado, también por uno, por Jesucristo, vino la gracia, vino el perdón. Qué hermosa enseñanza. El pecado de Adán trajo muerte a toda la humanidad. Recuerde, el pecado no es algo aislado, afectó a toda la creación y la muerte espiritual y física son consecuencias reales del pecado original. Nosotros cuando nacemos, nacemos con esta naturaleza pecaminosa, lamentablemente. Y usted, como le dije en el ejemplo de recién, usted podría haber pensado, no, si yo hubiese estado en el huerto del Edén, yo no fallo. Difícilmente. Como le dije, Adán era el representante de la humanidad, pero también Dios escogió un representante para que trajese salvación, gracia y vida eterna a la humanidad. Debemos reconocer la gravedad del pecado y nuestra necesidad urgente de redención en Cristo. Mi hermano, no pensemos, y como lo dije recién, no pensemos que nosotros tenemos pecados menos graves que otros. No nos comparemos con los asesinos, no se compare con algún narcotraficante. No, no. Nosotros vivíamos en pecado. Debemos reconocer la gravedad del pecado y no ponerle colores, ¿cierto? Pecados negros, mentiras blancas, mentiras negras, azules. Nosotros éramos pecadores y necesitábamos con urgencia la redención en Cristo. Y entendemos que como por un hombre, Adán, llegó la muerte, por un hombre también llegó la vida, la esperanza. Esto es Jesucristo. La obediencia de Cristo, punto 2, trajo vida y justificación. La obediencia de Cristo trajo vida y justificación. Como el primer punto, ¿cierto? En la desobediencia de Adán trajo muerte a la humanidad, la obediencia de Jesús trajo vida y justificación. Así como el acto de Adán nos condenó, el acto de Cristo en la cruz nos ofrece justificación y vida eterna. Recuerden, nosotros estábamos condenados, muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos culpables.
si hubiésemos estado, ¿cierto?, en ese juicio, nosotros éramos culpables. Pero el acto de Cristo en la cruz nos ofrece justificación, o sea, ser declarado inocente, justos y tener vida eterna. Recuerden, mi hermano, nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obediencia perfecta de Jesús. Nuestra respuesta debe ser fe y gratitud. Nosotros no podemos ganarnos esta salvación. Recuerde que el pacto que hizo Dios con Moisés en la ley decía, debe haber un pago. Y este pago debe ser un sacrificio puro, sin mancha. Jesús. Mire, hermano, mire qué frase más hermosa esta. Nosotros somos salvos por la muerte de Cristo y su resurrección, pero también somos salvos por la vida de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando Jesús vivió, cuando Él pasó por esta tierra, lo hizo de manera perfecta. Él no falló. Recuerde que en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, la salvación era por obras y Jesús fue salvo por obras. ¿Por qué? Porque Él cumplió toda la ley. Jesús cumplió toda la ley, fue perfecto, no falló en nada. Por eso Él se pudo entregar como sacrificio puro. Y ahora nosotros podemos ser salvos por las obras de Jesús. Pero nosotros somos salvos por gracia, porque nuestras obras jamás nos alcanzarían. Qué hermoso saber eso, que nosotros somos salvos por gracia, por la obra de Jesús. Nuestra salvación no depende de nuestros esfuerzos. Con eso no le estoy diciendo que nos vamos a cruzar de brazos y vamos a decir, bueno, ahora no me tengo que hacer nada. No, lo que estamos diciendo es que no depende de nuestros esfuerzos, sino de la obediencia perfecta de Jesús. Ahora, nuestra respuesta debe ser la fe, una fe genuina y gratitud. Fe genuina y gratitud. El apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice, recuerda a tu abuela, a tu madre, Loida e Eunice, y habla que tenían una fe no fingida. Nosotros debemos llegar con una fe no fingida, con una fe real, a los pies de Cristo, reconociendo que somos pecadores y que solo por su gracia somos justificados, perdonados y salvos. Y el texto de Romanos 5, de 2 al 21, nos entrega también esta enseñanza. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En esta humanidad abundó el pecado, pero apareció Cristo y cambió completamente la película. Aunque el pecado parece grande, la gracia de Dios es infinitamente mayor. Yo sé que hoy día hay conectados hermanos que llevan muchos años en la iglesia, otros menos, pero muchas veces nos sentimos que quizás hay pecados que Dios no me va a perdonar. Es imperdonable. Quizás a nosotros muchas veces nos dijeron, "Ah, lo que tú hiciste, nuestra madre, nuestra, no sé, una esposa, un esposo le habrá dicho, lo que hiciste es imperdonable. Dios no nos dice eso, porque el pecado parece grande. La gracia de Dios es infinitamente mayor. La invitación es acercarse, a creer y a recibir con gratitud. No hay pecado que la gracia no pueda superar. Acércate, pero de corazón a los pies de Cristo, reconoce tus pecados y Él perdonará. No hay pecado que la gracia no pueda superar. La iglesia, mis hermanos, debe vivir celebrando la gracia, enseñando que nadie está fuera del alcance del perdón y transformación que Dios ofrece. Hermano, esta última frase es importante porque hoy día vivimos en una humanidad que se jacta del pecado. Vivimos, ¿cierto?, en una sociedad donde cada día se le da más vuelo
a, eh, a las vulgaridades, a la vida eh, licenciosa, pecaminosa. Los cantantes de hoy día solo hablan de sexualidad, de perversión, de violencia. Vivimos en una sociedad así. Pero ojo, nosotros como hijos de Dios no podemos cerrarle las puertas a la gente que necesita y quiere escuchar la palabra de Dios. Nosotros no podemos seleccionar a quienes le predicamos. Nosotros debemos tirar la semilla. Dios hace la obra. Quizá usted tiene un compañero grosero. No, ¿qué le voy a hablar yo a ese de Cristo? Háblele de Cristo. No, yo tengo un compañero que es ladrón. ¿Qué le voy a estar? Háblele de Cristo. Nosotros no somos los que tenemos que hacer el filtro. Usted lance la semilla de esperanza. Usted lance la semilla de amor. Recuerde, no podemos enseñar que el amor de Dios no está al alcance de todos. Nadie está fuera del alcance del perdón y transformación que Dios ofrece. Hermano, Dios es el que finalmente decide, pero nosotros debemos sembrar la semilla de su palabra a todos los que están a nuestro alrededor. Él sabe quién salva. Él conoce con su sabiduría, con su ciencia, con su preconocimiento. Él sabe quién va a llegar a sus pies. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, dice la palabra. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Recuerde, aunque el pecado parece grande, la gracia de Dios es infinitamente mayor. Recuerde a ese ladrón al lado de Jesús en la cruz. Jamás fue a la iglesia, no fue ni a un matrimonio, ni a un velorio en una iglesia, robó cuántos años de su vida, quizás cuántos asesinatos cargó, pero en su último suspiro decidió entregar su vida a Cristo. No juzguemos nosotros a quienes le predicamos. Lleve la palabra. Y así como un día a nosotros Cristo nos salvó, también a muchos más puede llegar esta palabra de fe. Aplicaciones para nuestra vida en Romanos 5. Vive en paz con Dios. Nuestra justificación nos asegura una relación restaurada con Él. Mi hermano, entendamos esta verdad. Podemos vivir en paz con Dios. ¿Por qué? Porque la justificación, el ser declarados justos, inocentes, nos asegura una relación con Él. Aproveche todos los días de comunicarse con su Dios en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche. Puede tener una relación estrecha. Esto es lo que recuperamos. En Cristo recuperamos una relación con Dios. Aprovéchela, porque hay paz con Él ahora. Acepta la gracia con gratitud. No somos salvos por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Rindamos toda nuestra vida delante de Él y aceptamos con gratitud esta muestra de gracia. No sé si alguna vez usted le han regalado algo y usted dice, no, yo no lo necesito, no lo quiero. O usted alguna vez ha hecho un regalo. ¿Cómo se siente eso? Uno prepara un regalo y no lo reciben. Dios ha preparado este gran regalo, esta gracia, este perdón, esta salvación. Acéptela con gratitud, porque recuerde, nosotros necesitamos la gracia de Cristo para ser salvos, porque por nuestras obras no alcanzamos. También enfrente las pruebas con esperanza. Las dificultades nos fortalecen y nos acercan más a Dios. Dejemos de quejarnos tanto y volvamos nuestra mirada a Cristo, sabiendo que cada prueba, que cada dificultad es la oportunidad
para crecer y para ver la obra de Dios en nuestra vida. Recuerda esto, enfrenta tus pruebas con esperanza. No como antes, que era pura queja, ahora enfréntalas con la esperanza de tener una relación viva con Dios. Y este Dios vivo está transformando nuestras vidas, perfeccionándonos por medio de las pruebas. Y cuatro, como lo dijimos recién, comparte el mensaje de reconciliación. Así como hemos recibido gracia, debemos llevarla a otros. Hay muchos que necesitan escuchar este mensaje. Nos alegramos que la iglesia que estamos formando, cientos juntos, ha ido creciendo. Hay personas comprometiéndose con esta obra, pero hay muchos más que necesitan escuchar la palabra y el mensaje de reconciliación. Invita a la iglesia. Si quizá a usted le cuesta predicar todavía, invita a la iglesia, diga, te invito el domingo a la iglesia. Ahí va a estar el pastor y va a enseñar palabra de Dios. Invite también a los estudios bíblicos, invite a escuchar la verdad del Evangelio que trae libertad. Recuerde, comparte este mensaje. Mis hermanos, ¿por qué es bueno entender esto? Es bueno saber por qué yo soy salvo. Es bueno saber qué significa salvos por gracia. Es bueno saber que por un hombre que fue Adán entró el pecado y por un hombre, Jesucristo, llegó la salvación y la gracia. Porque si usted lo entiende, va a ser capaz de explicarlo. Esta presentación va a quedar grabada en YouTube. Usted puede volver a verla. Recuerde que tenemos el capítulo 1, 2, 3 y 4 grabado. Véalo, trate de entenderlo, de buscar. ¿Para qué? Para que usted también comparta con claridad el mensaje de reconciliación. Amén. Amén. Conclusión. Romanos 5, qué precioso, nos asegura que la justificación por la fe nos trae paz. Gracias, Señor. Paz con Dios y esperanza eterna. No una esperanza momentánea, esperanza eterna. También nos muestra el amor incomparable de Dios al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Y finalmente nos enseña que en Cristo tenemos victoria sobre el pecado y una nueva identidad. Identidad de hijos de Dios. Esta es una gran enseñanza. Este libro de Romanos tiene grandes convicciones para nuestra vida y sobre todo prácticas para vivirla. Recuerde, reciba con fe y reciba con gratitud.